desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. Bendiciones nuevamente en este día. Gracias a nuestro Dios omnipotente que nos tiene de pie para poder iniciar un día más, que en su beneplácito Él nos permitió poder entrar hasta la comodidad de tu hogar. Gracias a todos aquellos que generosamente abren las puertas de su casa y de su corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Es así como este día te invitamos a que abras tu mente, tu corazón, tus fuerzas, todo tu ser sea guardado irreprensible, alma, cuerpo y espíritu, y dispongas ese ser tuyo para poder ser edificado y bendecido por medio de la palabra de Dios. Vamos a orar y para entrar a la luz de la palabra. Gracias, Padre Santo, porque en tu voluntad, en tu amor, en tu gracia, tú dispusiste este día, Señor, para que tu palabra una vez más llegue a salvar almas, a rescatar lo que se había perdido, pero que en tu propósito y en tu voluntad, que te conozcamos más y más. Tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar frente a este canal de bendición para poder conocerte más. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, toda adoración al que hizo los cielos y la tierra. Gracias, porque tú eres un juez justo, fiel y verdadero, que nos enseñas cada día tus verdades espirituales, que tú en aquel día nos pedirás cuenta, Señor, de todo lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Estaremos delante de tu presencia. Por eso tú nos has hecho cartas abiertas, Señor, para que podamos testificar de tu nombre, Señor, levantar tu nombre, Señor, y darte gloria, Señor. Manifiéstate, Señor, sobre aquellos, Señor, que han de ser añadidos tu obra, Señor. Hijo de David, ten misericordia, Señor, de todos aquellos que son parte de tu creación, Señor, que hiciste a tu hechura, imagen y semejanza, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Honra tu nombre, Señor, honra tu palabra, Señor, y sé con ellos, Señor, para que ellos puedan conocer de tu amor, Señor, y ver, Señor, que todos aquellos que tú has enviado, Señor, a proclamar tu nombre, Señor, a ser embajadores tuyos, Señor, embajadores de Dios, Señor, colaboradores tuyos, Señor. Unge, Señor, nuestros labios, Señor. Unge nuestras manos, Señor, para liberarlos, Señor, de todo aquello, Señor, que el enemigo quiere hacer, Señor, robar la palabra, Señor, de los corazones, Señor, aquella palabra que ha sido implantada, Señor, para tus propósitos, Señor, y para tus planes, Señor. Guárdalos, Señor, en el hueco de tus manos, Señor. Prospera tu palabra, Señor, que como la lluvia desciende de lo alto y no regresa más allá, Señor, tu palabra tampoco regresará vacía, Señor, sino que será prosperado, Señor, para aquello que tú la preparaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que riega, el que siembra, Señor. Cada uno riega y siembra, Señor, pero quien da el crecimiento eres
tú, Señor. Gracias, Señor, porque en tus planes y en tus propósitos, Señor, has contemplado, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Arranca todo espíritu de rebeldía, Señor. Arranca todo espíritu de incredulidad, Señor. Arranca toda vanagloria, Señor. Arranca todo deseo de los ojos, Señor. Arranca todo deseo de la carne, Señor. En esta hora, Señor, santifica tu pueblo, Señor. Prepara pueblo, Señor, pueblo tuyo, Señor, como tu palabra dice que nos haría sacerdotes, Señor, linaje escogido, Señor, parte de tus ejércitos celestiales, Señor. En esta hora lo creemos, Señor, lo declaramos, Señor, y confesamos tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre, Señor, para que en aquel día, Señor, toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble para honra y gloria de Dios Padre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por esta palabra yo te doy, Señor, porque nos diste, Señor, al apóstol Pablo, Señor, a enviar, Señor, y traer mensaje para los gentiles, Señor, aquellos que no éramos pueblo tuyo, Señor, pero que tú en tu gran amor y en tu gran misericordia, Señor, lo preparaste y lo usaste, Señor. Así usa, Señor, nuestros labios, Señor, úsanos como instrumentos tuyos, Señor, que también nosotros podamos darte frutos, Señor, fruto de labios, Señor, fruto de alma, Señor, que puedan ser, Señor, agradables, Señor, que atesoren tu palabra, que la tomen en su corazón, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, y ellos también puedan ser, Señor, proclamadores de tu palabra, Señor, ser testimonios vivos, Señor, que tu palabra venga a ser establecida, Señor, y ellos sean piedras vivas, Señor, que puedan cada día, Señor, confesar tu nombre, Señor, y levantar tu nombre, Señor, a través de las generaciones. Estaremos leyendo nuestro tema de este día, va a ser en el libro de Efesios, poderoso Efesios, que fue enviado a la iglesia de Efesios en el capítulo 3, versos del 1 al 12. Estaremos recorriendo esta palabra poderosa que Dios también nos dio. Dice, por esta causa yo, Pablo, Cristo dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles somos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, que en este momento está viviendo en ese terreno que está declarado Israel como el pueblo de Dios. Pero tú y yo, las demás naciones, somos considerados los gentiles, aquellos que no éramos pueblo, pero que por medio de la sangre de Jesucristo hemos llegado a ser pueblo de Dios también, preparado para la obra de Dios, para toda buena obra. Si es que también, verso 2 dice, si es que también habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál es sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe
en Él. Gloria a Dios, porque esta porción bíblica nos enseña, nos hace entender que el misterio de Cristo Jesús estaba escondido desde los siglos hasta los siglos actuales, de los siglos anteriores hasta los siglos actuales, donde el misterio de Cristo ha estado escondido, pero que ha sido dado a las generaciones por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo en los tiempos actuales, por medio de los apóstoles y los profetas. El propósito de Dios ha sido que las criaturas lo conozcan, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba por medio del Espíritu de Dios. Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y por medio del Espíritu de Dios, Él se revelaba a los apóstoles y se revelaba a los profetas. Y cada uno de ellos los profetas y los apóstoles eran instrumentos de Dios para traer el mensaje a su pueblo Israel en ese tiempo, ¿verdad? Al pueblo escogido de Dios. Mas ahora en estos tiempos el Espíritu Santo también está usando a los apóstoles y profetas, ¿verdad? Para poder traer el mensaje y que pueblo sea agregado al pueblo gentil, aquellos que no éramos pueblos, ¿verdad? Que no éramos pueblo. Por eso nosotros decimos que somos el Israel espiritual, porque hemos sido alcanzados a través del Espíritu Santo. Como instrumentos, los apóstoles y los profetas han sido levantados como colaboradores de Dios, como embajadores de Dios, como heraldos de Dios, para traer ese mensaje y que ningún alma se pierda y que ninguna criatura humana tenga excusa delante de Dios de decir que no escuchó la palabra de Dios, para que no tengan por excusa la ignorancia de no haber conocido a Dios. Cuando Dios ha depositado el Espíritu de Dios, lo ha depositado en vasos de barro, para que las riquezas de la gloria de Dios sean dadas al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios venga a ser enriquecido de la gracia de Dios, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros reciba la porción divina, la porción que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros estemos listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cada día se nos van a ser reveladas más y más verdades de Dios, verdades espirituales, verdades que nos van a preparar para aquel día, ¿verdad? En esta porción bíblica vemos que a Pablo se le fue revelado el misterio de Cristo, ¿verdad? El propósito de Dios es de reunir todas las cosas, dice. En el verso 3, en el verso 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de Dios en Efesios 1:10 nos dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de Dios es que tú y yo sepamos que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, pero que por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios, que por medio de Él
Dios ha preparado en sus propósitos y en sus planes reunir todas las cosas en Cristo Jesús, dice. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, ¿verdad? A Pablo se le fue revelado. En el verso 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El apóstol Pablo, si tú miras cómo el apóstol Pablo fue visitado y recibió la revelación directa de Dios, cómo él fue apartado para un ministerio, verás que el poder de Dios es único y que la multiforme gracia de Dios es para todos. Es para todo el que la quiera tomar, para el que decida tomar la mejor parte, para el que quiera recibir bendición y salvación por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios es incluir a todo ser humano, ¿verdad? Que todas las naciones tengan la misma oportunidad, la promesa de vida y de salvación. Mira, en el verso 6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. El propósito de Dios es usar el evangelio, evangelizar a toda criatura, que toda nación. Por eso Él nos invita y nos dice, id pues a predicar, id por todas las naciones, dice, a predicar mi evangelio hasta los confines del mundo, para que todas las naciones puedan recibir la promesa de vida y de salvación por medio de Cristo Jesús. Que todos vengan a ser parte de la obra de Dios. Mira en el verso 6 dice que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Tú y yo, los que estamos siendo alimentados por medio de la palabra de Dios, somos coherederos de las mansiones celestiales, parte de la ciudad celestial que hemos sido alcanzados por medio del instrumento del evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido dada a todos aquellos que estamos proclamando el evangelio a través de las naciones. Somos instrumentos de Él. Estamos ayudando en la obra para que otros puedan conocer a Dios, ¿verdad? Y nosotros no éramos pueblos, porque nosotros no somos judíos. Pero a pesar de eso, la gracia de Dios se ha derramado en nosotros para que podamos cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios, y por medio de esa gracia, darnos una fuerza que nos estimule cada día y que de nuestra boca demos fruto de labios y anunciemos las buenas nuevas de Cristo Jesús. Que la obra del Espíritu Santo haga morada en nosotros y que cada uno de nosotros venga a ser creyente en Dios, creyente en nuestro Señor Jesucristo, y que creamos que el Espíritu de Dios, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. A más de eso, en el verso 10 la palabra nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, la multiforme sabiduría de Dios. Cuando tú tomas un asiento, tú estás adquiriendo sabiduría divina, sabiduría de Dios, sabiduría que tú no la vas a encontrar en ninguna parte, déjame decirte, aunque tú hayas ido a una universidad, y no que yo menosprecie las universidades de acá, de este país, no, las de todo el mundo se necesitan, pero la sabiduría de Dios, déjame decirte, es única,
es única, no se da en ninguna parte, solamente la puedes recibir de lo alto, del alto y del sublime, el que habita en las alturas y en la eternidad. Ese es el único que te va a proveer la sabiduría divina, la multiforme sabiduría de Dios. Mira, dice su palabra que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Allí puedes ver que es una sabiduría que no se compara con nada, ni con nadie, ni con ningún conocimiento secular sobre la tierra, porque es una sabiduría que viene de los mismos cielos, algo que tú y yo no conocemos, y podemos ver que nos habla de principados y potestades en los lugares celestiales. No te está hablando de lugares terrenales. La sabiduría de Dios te está hablando de lugares celestiales, en aquellos lugares donde habitan ángeles, los cuales, dice, aún los ángeles, dice, contemplan la asombrosa sabiduría que Dios demuestra por medio de la iglesia. La iglesia es otro instrumento que Dios usa para que sus hijos no se pierdan, para que sus hijos puedan gustar de la gracia de Dios. Y cada alma, déjame decirte, cada alma venga a ser renovada, venga a ser restaurada, venga a ser rescatada de su vana manera de vivir. Porque cuando el hombre está viviendo con sus fuerzas, está viviendo en una vana manera, pero cuando el hombre aprende a depender de Dios, entonces este hombre, esta criatura humana, ya no vive con sus fuerzas, sino que vive con las fuerzas del Altísimo, con las fuerzas del cielo, con las fuerzas del que todo lo puede, con las fuerzas del que todo lo sabe, con las fuerzas del que todo lo hace. Y ese es nuestro Dios todopoderoso. Mira, ahora te voy a hablar algo sobre principados y potestades. Estos son los principados y potestades que están en los cielos, los ángeles mismos. En el segundo cielo están viendo hacia abajo cómo la iglesia se está desarrollando. Cada evento que sucede como este, los ángeles mismos lo están viendo, y están viendo cuáles son los seres, las criaturas que se están doblegando delante de la presencia de Dios, pero también los principados y las potestades que habitan en los lugares celestiales, que es esta atmósfera donde tú y yo vivimos. Aquí también hay principados y potestades, pero déjame decirte, estos principados y estas potestades no son agradables a Dios, porque es aquí en este mundo, está gobernando el príncipe de este mundo, es Satanás mismo, y es él el que las está guiando. Por eso vemos a nuestro alrededor tanta práctica de brujería, tanta práctica de hechicería, tanta práctica de que te voy a lavar, te voy a leer las manos, te voy a tirar las cartas, tanta práctica de huesos, de necromancia, que quieren venir y hacer cosas basadas sobre principados y potestades, sobre cosas que no agradan a Dios, prácticas ajenas a Dios, opuestas a Dios, que para Dios son abominación, que Dios las aborrece, que Dios las detesta, que Dios no las quiere más en su pueblo. Si tú estás practicando cosas como las que yo anteriormente mencioné, déjalas, abandónalas, porque Dios las aborrece. Esas son las prácticas que dirige el príncipe de este mundo, que es Satanás. Satanás, principados
y potestades que se oponen al conocimiento de Dios. Si tú eres un creyente genuino y verdadero, tienes que abandonar esas prácticas. Ahora, si tú eres un creyente falso, que de doble ánimo, que está creyendo en Dios y está creyendo en la brujería, déjame decirte, solamente te estás engañando a sí mismo. Tienes que abandonar esas prácticas, porque ese no es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es que delante de Él seamos genuinos y verdaderos, seamos honestos con Dios y con nosotros mismos, que todo lo que hagamos sea como para el Señor, dice su palabra. Por lo tanto, tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser genuinos delante de Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver que toda práctica que el ser humano se inclina, toda práctica de oscuridad, esas prácticas pertenecen al enemigo de Dios, que es Satanás mismo. Es allí donde nuestra mente tiene que ser aclarada, nuestro pensamiento tiene que estar claro, nuestro pensamiento tiene que ser abierto, nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento no siga más embotado haciendo esas prácticas que a Dios le desagradan. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra poderosa, porque esta palabra tuya nos enseña, Señor, la diferencia que hay entre el bien y el mal, Señor, los propósitos tuyos, Señor, que tú tienes de que nosotros te conozcamos más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos, Señor, para renunciar, Señor, todas aquellas prácticas que a ti no te agradan, Señor, que tú aborreces, que tú abominas, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos al gobierno de Dios y a respetar el señorío de Cristo, a permitir que el Espíritu Santo venga y haga templo y morada en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a llevar una vida, Señor, agradable a ti, que seamos genuinos y verdaderos ante tu presencia misma, Señor. Gracias te damos por lo que ya has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza y toda adoración.